Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo... Bienvenidos a otro episodio de Legalmente, el podcast en donde bajamos del pedestal al derecho y lo conectamos directamente con tu día a día. Yo soy Elko Ornelas y como sabe, cada semana estamos invitando a profesionistas destacados en el ámbito jurídico para traerle a usted información de valor. Si el día de hoy le entregamos algún consejo que sirva para solucionar algún problema en su empresa o en su día, créame que legalmente ya hizo su tarea. Hoy nos acompaña un gran abogado, muy experimentado en el ámbito del derecho inmobiliario, derecho administrativo y que tiene mucha presencia también en redes, escribe en el Z y por ahí lo hemos visto en muchas entrevistas en televisión. Nos acompaña nuestro amigo, el licenciado Héctor René Ibarra Calvo. Amigo, muchas gracias por haber aceptado Cristian, esta invitación. al contrario, gracias por tener la oportunidad de platicar y me gusta la introducción que haces. El derecho tiene que ser accesible, tiene que ser cercano. Y tenemos que en estos tiempos llevarlo a la gente. Y este tipo de esfuerzos dignifican el derecho, ¿no? Entonces, encantado de ser parte y de platicar un poco sobre lo que nos une, ¿no? Que es la pasión por las leyes. Justamente de esto he estado hablando muchas veces con los invitados porque me dicen, oye, Cristian, ¿por qué hablas de bajar del pedestal al derecho? Entonces, pareciera que la abogacía es un beneficio de algunos cuantos y la realidad es que todas las personas deben tener ese alcance, de ese entendimiento de lo que es la norma y cómo pueden usarla a su favor. Y a propósito de que estamos ahorita viviendo momentos muy desafiantes para México, donde ha habido reformas de gran calado, me refiero a la constitucional, y vamos a hablar de eso, donde se define la conformación o la estructura de un nuevo poder judicial, que ya lo tenemos a partir del 1 de septiembre de este año. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco sobre el proyecto de reforma a la ley de amparo y sí, creo que vas a tener mucho que compartirnos en este sentido. Sí, fíjate que quisiera yo iniciar este brevísimo análisis porque la verdad es que da para mucho, pero sí por encima de temas de que nos debemos de ubicar donde nos encontramos, Cristian, ¿no? En el 2011 se realizó una reforma estructural trascendental a la justicia en México que creó las bases para entender el nuevo sistema de protección de derechos humanos y de defensa de los mismos a través de mecanismos de revisión y de control constitucional en base a un principio que es el principio pro persona. El principio pro persona te establece que el que decide el derecho constitucional cuando está en conflicto la esfera del individuo tendrá que siempre resolver en todo aquello lo más beneficioso para el que es titular del derecho humano que está siendo violentado por parte del poderoso, del arbitrario, ¿no? Entonces, esta óptica vino a darnos una nueva ley de amparo posteriormente, que vino a ser una ley de amparo sumamente consensada, sumamente bienvenida por la comunidad jurídica, bienvenida por el Poder Judicial, por los juzgadores, y que vino a sentar las bases de una progresividad del derecho. Ese término que tú conoces, Cristian, y que en tu práctica profesional lo peleas y lo defiendes, como todos aquellos que nos escuchan. ¿Y qué es la progresividad del derecho? Es precisamente esto, la posibilidad de que el derecho deje de ser una atadura, como bien decía Cristian al inicio de este programa, y que se convierta en algo palpable, accesible, ¿sí? a la ciudadanía. Y la progresividad del derecho es ir quitando esos formalismos, esas solemnidades, sin descuidar el orden que se tiene que tener en las cuestiones jurídicas, pero sí hacerlo mucho más sencillo, entendible,
accesible a el ciudadano y aquel que ve en peligro sus derechos humanos. Y aquí, Cristian, viene el punto de conexión con lo que estamos viendo en esta nueva reforma o proyecto de reforma, proyecto que se está pretendiendo impulsar. El amparo como mecanismo de protección de los derechos más fundamentales del individuo frente al poderoso, ese escudo diseñado para proteger al individuo, tiene que seguir avanzando, no retrocediendo. Tiene que seguir concediendo en contra del poderoso. Ese es el principio de la progresividad del derecho constitucional, Cristian. Y tenemos que llegar al punto, aunque nos golpee en la conciencia y en nuestro punto de equilibrio, de que este tipo de litigios, este tipo de tutelas fundamentales deben de llegar a ser tan evolucionadas que en unos años no se necesite forzosamente de un abogado para que el más necesitado, el más vulnerable, pueda ir a detener un abuso de alguna autoridad, de un jefe de policía municipal, de un jefe de permisos, de alcoholes, de comercio ambulante, ¿no? Un recaudador de rentas, un síndico, hasta una Secretaría de Hacienda, hasta una Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Presidencia de la República o el gobernador o gobernadora del estado, ¿no? Eso, que es algo sumamente técnico en la defensa constitucional, en base a la progresividad del derecho, debería estar a la mano, a la cercanía del ciudadano y cada día ir evolucionando en ese sentido. ¿Y qué tenemos? Bajando, ahora sí, si me permites la expresión, del balón a lo que amanecimos el 15 de septiembre con esta iniciativa de reforma. Pues la iniciativa de reforma va en contra de la naturaleza completa de la ley de amparo del 2013. Así es. Eso es lo contrastante. Por eso está generando una gran expectativa y por eso invitamos a que tengamos, este es un primer debate, van a venir muchos, Cristian, y ojalá que puedas seguir hablando en tu programa de esto, porque se viene el debate en el Senado y luego en la Cámara Revisora, y esperamos que se dé un parlamento abierto, porque quedan muchas dudas del planteamiento que hace el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien manda esta iniciativa. Esta iniciativa no nace de una mesa de consenso, Cristian Auditorio. No nace de foros previos, no nace de una discusión. Mira, la necesidad de una nueva ley de amparo que se culminó en el 2013 y que venía con una ley de amparo de 1936, creo, si no me equivoco. Estábamos hablando de casi 80 años, Cristian, de la necesidad de una ley de amparo. Y yo recuerdo desde que yo era estudiante de posgrado en Ciudad de México, 12 o 13 años antes de la reforma, el ministro Humberto Román Palacios ya había elaborado un proyecto de nueva ley de amparo. Y ya se tenía una discusión. Para llegar a la ley de amparo del 2013, se recogieron precedentes y se recogieron criterios y se recogió derecho comparado y se analizó lo más elemental y lo más innovador para tener esa ley. Y todo lo que había avanzado el derecho fue el producto de la ley de amparo. Y fue una ley que llenó de orgullo y que reforzó a la figura del amparo, que lo tenemos que recordar, a diferencia de otros países, como una figura única. El amparo mexicano es una de las figuras que nació como una figura exclusiva de protección contra el poderoso y con alcances increíbles. Entonces ha sido copiada en diversos sistemas jurídicos, Cristian. Entonces, ¿por qué doy este contexto un tanto histórico? Porque estos cambios van en contra de la naturaleza de la ley de amparo. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno analiza a vuelo de pájaro
con el poco tiempo que hemos tenido esta iniciativa y quedarán para mucho más. El contenido es tapar hoyos, huecos, filtraciones, Cristian, como lo platicábamos antes de iniciar, de lo que la autoridad puede considerar que está en juego. Amenazándolo. Es increíble el tono de la reforma. Yo invito a cualquier estudiante de leyes, a cualquier abogado, que nada más denote el tono de la reforma. Yo invito a que se revise ahorita, en este momento, el tono de la reforma. Y el tono de la reforma, si bien es cierto, trae elementos que vamos a comentar ahorita interesantes, positivos, como todo trabajo que se tiene que ver en blanco y negro y que se tienen que reconocer cosas buenas que trae. Pero sin duda, en las partes fundamentales de justicia, tiene una connotación de ser pro autoridad, pro poder, pro gobierno. ¿Y por qué es importante? Porque estás hablando de una herramienta que es pro persona. Es correcto. Que es una herramienta que debemos de partir de una base, Cristian, auditorio. Sí, el gobierno es el poderoso contra el individuo. El gobierno, el Estado, el gobierno de cualquier nivel, siempre va a ir en ventaja a cualquier litigio de cualquier naturaleza. Siempre. Y más con las condiciones del Poder Judicial que ahora tenemos. Entonces estamos jugando en una cancha no dispareja, en una cancha montañosa, Cristian, donde la portería está a 50 metros bajo tierra, ¿sí? Y tienes gigantes del otro lado jugando fútbol contra ti. Entonces, esa es la base del sistema jurídico mexicano. Entonces, la única herramienta que tienes para nivelar eso es el amparo. Y esta reforma trae contenidos que nos invitan a poner bajo discusión la labor del legislativo para saber si va a ser contrapeso, porque la reforma viene del poder ejecutivo, viene de aquel que ostenta elementos, Cristian, que nos deben de poner siempre bajo la guardia, sí, de lo que tenemos que estar cuidando, ¿no? Entonces, ese es el punto de arranque de lo que estoy viendo yo. Mira, haces una disertación muy profunda, ¿no? Del antecedente histórico de la ley de amparo y recordamos con mucha precisión que en 2013, cuando se introduce y entra en vigor la reforma a la ley de amparo y se hablaba de un cambio paradigmático, ¿no? Claro. de la nueva ley de amparo por el interés, los intereses colectivos, difusos, esa facultad, ¿no? del juzgador de apreciar, ¿no? la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, cuando había un interés legítimo que era muy importante para los amparos colectivos. Ahora parece que la reforma o el proyecto de reforma pretende modular en qué supuestos va a haber un interés legítimo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Esto hay una progresividad o realmente nos estamos ahí fracturando en este apartado del artículo 1 de la Constitución? Que ahí lo tenemos todavía, ¿no? Interesantísimo. Yo creo que lo abordas como debes de abordarlo. Mira, el interés legítimo, hay presupuestos. El juicio de amparo es sumamente técnico porque es excepcional. Entonces, tú como litigante y quien nos ve y para la ciudadanía, es importante que tengamos la correcta visión del juicio de amparo. El juicio de amparo, sobre todo el juicio de amparo indirecto, es un juicio excepcional. Y es excepcional porque antes de llegar a revisar el fondo y que tu fondo pueda ser planteado, se tiene que analizar la procedencia del juicio de amparo. Y la procedencia tiene que ver con un elemento que vamos a ver más al rato, que tiene que ver con el orden público. Si el juicio de amparo parte de una premisa, si tú tienes un conflicto, resuélvelo donde lo debes de resolver, porque el sistema jurídico mexicano tiene medios ordinarios para resolverlo. ¿Cuándo puedes traer ese conflicto a la visión de un juez de amparo, de un juez constitucional? Cuando la violación sea tan grave que no puedes esperar más. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo puedo analizar que sea tan grave? Con las causales de improcedencia, un sentido negativo, pero que te da la procedencia del juicio. Entonces dices, Cristian, esta reforma me bota algo. Héctor, dices, y me bota el tema del interés.
Uno de los elementos esenciales del juicio de amparo te dice que quién puede ir al juicio de amparo, el principio de instancia de parte agraviada, si recuerdas, ¿no? Claro. Que es la parte quejosa, aquella que se duele de un agravio. Pero no es suficiente que te duelas de un agravio, porque el agravio puede ser en mayor, menor o super medida algo muy subjetivo para ti. ¿Qué te dice la Constitución y la ley de amparo? Que tienes que tener interés jurídico o interés legítimo. El interés jurídico durante 80 años fue la regla y por eso lo que dice Cristian es fundamental. Durante 80 años el juicio de amparo, hablando de la progresividad y la pro persona, algo que parece que no entienden todavía algunos, durante 80 años te decían solamente puedes venir al juicio de amparo si tú tienes un interés jurídico afectado de manera directa. ¿Qué es el interés jurídico? Es ese derecho que tienes reconocido en la norma y que lo portas contigo, que está materializado. ¿Sí? Si a mí me quiere aprender ilegalmente la Fiscalía General del Estado o la Policía Municipal, yo tengo mi libertad, mi derecho a la vida, ¿sí? Y ese es un derecho, ese derecho está reconocido en la norma, en la Constitución, en todas partes. Ese es un interés jurídico. ¿Cuál es el interés jurídico diario? La propiedad. Yo soy propietario. ¿Qué es la propiedad? Es el derecho real de propiedad que me da la calidad de dueño, bla, 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 en términos del Código Civil. El Código Civil me dice quién es propietario. ¿Y sabes qué? Yo tengo un título de propiedad. Tengo mi propiedad inscrita en el registro público de la propiedad. Tengo una escritura. Soy propietario. Tengo interés jurídico. Así. Indiscutible, derechito. Eso fue 80 años en la única llave para ir al juicio de amparo. Tenías que tener interés jurídico. Tenías que tener una afectación directa. No, el juicio de amparo no estaba abierto para todos. Entonces, en la progresividad, en lo pro persona, en los derechos humanos, se tuvo que analizar, Cristian Auditorio, se tuvo que analizar que había esos intereses difusos que decía Cristian al inicio. Fíjense cómo se concatena todo. Entonces, esos intereses difusos, ¿qué son? No es que yo desde la Baja California diga, está muy mal lo que está pasando con el Tren Maya. Está muy mal que se esté afectando tal circunstancia de la selva. Quiero ampararme contra el Tren Maya. No, ese es un interés simple. Uh-huh. Tú puedes querer que el gobierno funcione mejor, que no suceda esto en X, Y, Z. Sí, pero no es un interés ni jurídico ni una variante. Y es cuando se da cuenta el legislador que para esos derechos humanos había un espectro que no estaba siendo atendido, que era el interés legítimo, los derechos colectivos. Y el derecho colectivo, e inclusive amplio, porque acuérdate que el interés legítimo le da hasta al individuo el derecho. O sea, el interés legítimo, y voy a decir ahorita qué significa, el interés legítimo te da la posibilidad, Cristian, de que tú en lo individual o tú y un grupo de personas vayan al juicio de amparo. ¿Cómo van ese grupo de personas? ¿Qué dijo la Constitución? ¿Y qué dijo la Ley de Amparo del 2013? Interesantísimo. ¿Qué es lo que dice? Dice, si tú eres alguien que por tu especial ubicación, situación, frente al sistema jurídico, frente al acto de autoridad, tienes la posibilidad de resentir una afectación en una esfera más amplia de derechos que aquella del interés jurídico. No obstante que el acto de autoridad no vaya dirigido a ti, no obstante que tú no hayas sido parte del acto, pero que vas a resentir una afectación real, directa, palpable, uh-huh. ¿Sí? Y más importante, que esa afectación, si tú obtienes una sentencia de amparo, que te beneficie, ¿no? Te pueda cambiar tu esfera jurídica, te la pueda mejorar, te la pueda reparar, te pueda quitar el daño. Entonces ahorita me pueden estar escuchando y pueden decir, ¡ay, qué complejo! ¿Qué es eso? Pues básicamente lo que te dice es, tú eres parte de una colectividad o como individuo de algo que el poder hizo o no hizo o omitió y te está afectando, pero te está afectando de una manera
que realmente se va a comprobar esa afectación y te puede ayudar una sentencia, vente, bienvenido al juicio de amparo. Ese es el interés legítimo. Entonces, ¿qué sucede con la reforma? La reforma, auditorio, lo que hace es que esta explicación que se encuentra en jurisprudencia y que la Constitución lo tomó de manera muy concreta. La Constitución y la ley de amparo lo dice, el interés legítimo, y te señala puntualmente en 2 líneas que debemos de entender. La jurisprudencia, el sistema de interpretación de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, tribunales colegiados, lo que hizo, Cristian, fue darnos esta explicación. Durante 12 años, esa explicación que hemos tenido en criterios ha servido y beneficiado para que no se abuse de la figura, no para que yo desde la Baja California detenga el Tren Maya. Eso es una falacia, claro. Eso es improcedente y eso te lo tumba en la admisión cualquier juez de amparo. Sí, porque he escuchado voces que dicen que se estaba abusando, no es cierto. Es clarísimo los parámetros en la jurisprudencia. Entonces, lo que ha servido es para que personas, colectividades, comunidades digan, esta planta fundidora que mediante un uso de suelo ilegal, inconstitucional, el Ayuntamiento de Mexicali lo puso cerca de la colonia, ¿sí? O recicladora, ¿sí? O una planta de trasvase de gas LP, ¿sí? Que me lo pusieron aquí y que el uso de suelo, la licencia de construcción, todo está en regla. Yo con mis vecinos o yo solo puedo ir al juicio de amparo y decir, vengo a solicitar el amparo porque esa licencia, no obstante que yo no forme parte del procedimiento, no obstante que en base a la norma no tenían que voltear a verme, yo estoy resintiendo un agravio y mi familia está en riesgo, salud ambiental, lo que sea, así es. Y vengo a solicitar el amparo. Bueno, el juez iba a analizar, iba a decir, tienes interés legítimo. La sentencia sí puede llegar a protegerte. Y sí puede llegar a tener una afectación. Ese es el interés legítimo. Entonces, ¿qué te daba el interés legítimo regulado durante 12 años, Cristian Auditorio? Esas posibilidades. Hoy, ¿por qué es regresiva esta reforma? Porque define los alcances del interés legítimo más allá de lo que dice la Constitución. Y algún abogado puede decir, hey, Héctor, a ver, la función de la norma reglamentaria secundaria es reglamentar la Constitución. Lo que dices está mal. Lo que sucede es que como ya estaba la ley de amparo, ¿sí? Daba pie a algo que hoy parece que es pecado mortal. La legal y constitucional discrecionalidad que debe tener un juzgador para moverse en un radio regulado, pero tener libertad en beneficio de la persona, pro persona, progresivo. Fíjate, Cristian, es que cómo regresamos al punto. Entonces, disculpa, nada más. O sea, el hecho de reglamentar y poner un catálogo de hipótesis opera en contra de los justiciables de amparo. Entonces, es algo que tenemos que encontrar la técnica y la comunicación para decirle a toda la ciudadanía, a los grupos vulnerables, a los grupos indígenas, a los grupos desaparecidos, sí, madres buscadoras, todos aquellos, los que nos ampararon contra las vacunas en el COVID, que ahora te están diciendo elementos que van a restringir lo que antes permitió una movilidad en el tema. Perdón. No te preocupes. Lo que estoy escuchando es que, bueno, ya sabíamos que en el diseño actual, ¿no? De la reforma, de la ley de amparo, y como bien señalabas, ¿no? La misma jurisprudencia, cuando habla de interés legítimo, pues los elementos para tenerlo como elemento de análisis, de escrutinio, pues era fácil, ¿no? Pues que resientas una afectación personal, directa, que tengas un interés cualificado, llegué a escuchar en la misma Suprema Corte, y ¿no? Estaba bien porque te distinguías de los demás. Por supuesto. Y entonces, ya, o sea, cualquier escenario o situación,
podría ser fácil de analizarlo bajo ese umbral, ¿no? de elementos. Pero ahorita se está normalizando, o sea, reglamentando, digamos, los tópicos bajo los cuales el juez, donde antes tenía un escrutinio libre, pero no inconstitucional, sino navegando por esas debido, claro. Ajá. Ahorita ya va a estar como que, hey, barda por acá, y no te salgas de aquí porque... Es que mira, esto es un tema técnico porque tenemos que transmitirle a la ciudadanía, lo dices muy bien. En materia de amparo, y más en materia de derechos humanos, sí, si hay bases ciertas como las que ya tenía la Constitución y la Ley de Amparo para entender el interés legítimo, y si ya hay jurisprudencia con criterios como tales, la ruta es completamente pavimentada. ¿Qué sucede si defines, cierras la interpretación? ¿Sí? Y más allá, te lo pongo todavía más grave, Cristian, auditorio. La interpretación ahora se tendría que dar sobre este universo. Así es. O sea, el universo constitucional y de la ley de amparo existe. No era un caos, no era arbitrario, perdón. Existía para el interés legítimo. Ahora con esto, sí, el universo se cierra. Entonces, ahora la interpretación va a venir hasta acá. Y yo te invito a decir, mira, fíjate cómo definen, porque se mantiene el término constitucional. Dice, la persona quejosa, recuerden cómo empezábamos, ¿quién puede ir al amparo? ¿No? Teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo. Derecho subjetivo es lo que entendíamos como el interés jurídico tradicional. Ya lo comentamos. O de un interés legítimo. Empezamos. Individual o colectivo. También, ya lo dijimos. Siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de amparo. Todos aquellos que tienen que ver contra la autoridad. Y con ello se produzca, lo que decía Cristian, una afectación real y actual, no es hipotética, a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bueno, con ese análisis, el juez de amparo sabía que el interés legítimo podría ser alguien que no viniera con la carta de interés jurídico y que tenía que seguir esos parámetros. Esos parámetros están en la Constitución y están en la Ley de Amparo y luego se interpretaron. Bueno, ahora con la reforma nos dice el legislador, tratándose de interés legítimo, la norma, acto o omisión reclamado deberá, primer término, imperativo, ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real. Lesión. Así es. Nada más la palabra, Cristian. Auditorio. Nada más la palabra lesión versus lo que decía la jurisprudencia, que decía afectación, la gran parte de los criterios, puede ser que en alguno venga lesión, da pie a una interpretación constitucional. Así es el derecho constitucional. Así es. Entonces, una lesión jurídica real, actual, diferenciada, otro término diverso que ya se recogía, del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo, y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. ¿Qué sucede con esta definición? El beneficio directo y una lesión jurídica actual, real y diferenciada del resto. Miren, uno de los precedentes para que se generara o que generó una discusión del interés legítimo fue, y esto lo platico con mis alumnos en amparo, y es un caso crudísimo, Cristian, que quizás tengas conocimiento, que fue una comunidad pobre, vulnerable de la montaña de Guerrero, llamada Mininuma. Mininuma era una comunidad donde se morían los niños y las mujeres gestantes. Los niños se morían de enfermedades de la pobreza, les decían, la enfermedad de la diarrea, la deshidratación, lo más horrible, Cristian.
Y era una comunidad muy pequeña, de menos de 400 personas. Estaba dentro de otra cabecera municipal más grande. Pero en la montaña ya, ante esta circunstancia, la comunidad se organizó y solicitó a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero una casa de salud. Le dijeron, no te puedo hacer una casa de salud, te puedo hacer un dispensario médico, un centro de salud, perdón. Te puedo hacer un dispensario médico y te mando a alguien. Pues construyeron, Cristian. Hay un video de YouTube, lo recomiendo que lo busquen, Mininuma se llama. Construyeron con sus esfuerzos una choza de adobe y de palma. Logran construirlo y le pidan a la Secretaría de Salud, ya tengo el dispensario, mándame las medicinas y el médico. Nunca cumple el Estado de Guerrero. Entonces, con la asesoría de unas ONGs, ellos interponen, hacen una petición formal, se las niegan y te ponen un recurso de inconformidad administrativo, Cristian, ante la Secretaría de Salud. Desechan de plano el recurso, la Secretaría de Salud. Se van al amparo indirecto, Cristian. Estoy hablándote, sí, de los 2000, principios de los 2000. No existía nada de lo que estamos hablando, ni en criterios, Cristian. El juez, volvemos al tema de la necesidad de los jueces y lo que acabamos de pasar con los jueces. Un juez valiente, para aquellos que dicen que el amparo era para nada más los ricos y los privilegiados. Un juez valiente de Guerrero hace una interpretación extensiva de la legitimación de los quejosos, del interés jurídico, de los efectos generales de la sentencia, cuestiones innovadoras, todo en base a derechos humanos y una violación directa a la Constitución del derecho a la salud. Y les otorga un amparo y les dice, ustedes tienen derecho a reclamarle a la Secretaría de Salud que no haya puesto este dispensario. Y aun y cuando vienen ustedes, ¿cuánto? Y esto va a beneficiar a toda la comunidad, ¿sí? Les voy a otorgar el amparo. Y otorga el amparo y obliga a que se dote de insumos médicos y de una unidad médica a este poblado. ¿Qué sucede con eso que abrió brecha? Abrió brecha sin existir la figura regulada, jurídica y constitucionalmente correcto. Y lo hizo integrando el derecho. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una camisa de fuerza de una definición de algo que nació como lo acabo de describir, Cristian? Nace como un borbotón. Entonces sí, claro, no debe de ser algo irresponsable, no debe de convertirse en un abuso totalmente Estado mexicano. Pero eso, al momento en que le pones punto y coma y diéresis y paréntesis, ¿sí? Generas una realidad futura de que la interpretación ahora va a ser sobre esas bases. Así es. Entonces es restrictiva y es regresiva. Hay una atadura, ahora sí, legislativa, ¿no? A esa capacidad de discernir, ¿no? Del juzgador, que tradicionalmente con una guía constitucional que, como sabemos, está basada en principios, no en reglas. Y esa parte es fundamental mencionarla, porque la guía del constitucionalista o del juez constitucional son principios, ¿no? Y esos principios están inspirados, en la propia Constitución. Claro. Y cuando esos principios empiezan a mutar, principios totalmente esenciales empiezan a mutar y empiezan a reglamentarse, se pierde el sentido, ¿no? del constituyente, de esa protección amplia de un derecho humano. No debería, en mi opinión, y bien lo acabas de mencionar tú, de una manera espectacular, no debería de reglarse el principio. No, Cristian, es que le tenemos miedo al juzgador. Pues ve nada más la reforma judicial, ¿no? Es que estamos en un momento muy, muy perverso, muy trágico, porque no se entiende y no se entendió con la reforma y asumo la responsabilidad de mi dicho, que el juez de amparo es el juez más importante del sistema jurídico mexicano. Y el juez de amparo, vía la reforma, algo que no supo la ciudadanía, y te lo digo porque no trascendió,
un día el presidente de la República, presentada la iniciativa, ya analizándose la iniciativa por la opinión pública, un día el presidente de la República dice, voy a variarla en una mañanera. Y como los jóvenes están llenos de ímpetu y son limpios, no se va a necesitar experiencia para ser juez de amparo, juez de garantías individuales, juez que protege tu vida, tu libertad y tu patrimonio. Y eso pasó en tiempo real y le quitaron la experiencia mínima, increíblemente mínima de 5 años para que hoy los jueces de amparo, y hay en la República, tengan 0 experiencia. No se necesita tener experiencia como abogado, no como juez, como abogado para ser juez de amparo. Un recién egresado de una carrera de derecho ejecutiva o en línea a los 21 años de edad pueden estar viendo temas de una comunidad de Guerrero luchando contra un poderoso como es el secretario de Salud y pidiendo que se le reconozca algo cuando no es titular de un derecho. ¿Qué va a hacer un juez que necesita crear justicia, crear derecho? Eso es lo que olvidamos, Cristian. Lo dices bien. Por eso son principios, como dice Cristian. Por eso la mujer y el hombre que está definiendo una sentencia de amparo tiene que ser ejemplar en la capacidad y conocimiento, porque debe de resolver en base a precedentes, principios y la guía de la norma. Pero ¿qué pasa si la guía de la norma se convierte en manual de procedimiento A a la Z? ¿Dónde queda el factor humano inclusive? Sí, no, es que toda esta parte, lo digo, y la verdad es que no sé cuánto tiempo debería o deba de pasar, hermano, para volver al cauce que llevábamos de esa progresividad, ¿no? De esa protección amplia de los derechos humanos. Esperemos que estos parlamentos abiertos sean de gran consenso y que de los estudiosos y expertos en la materia puedan aportar, aunque te puedo anticipar que poco se va a lograr. Mira, vamos a hablar ahorita más adelantito de alguna de los supuestos ampliados del 129, que son las causas de improcedencia de una suspensión por cuestiones de interés público, ¿no? Y de orden público. Pero ya lo venía yo diciendo desde la ley antilavado, venía anticipando cómo venía el proyecto. Y el senador René, no me acuerdo cómo se llamaba el senador de Morena que propuso el proyecto de reforma a la ley antilavado, para que te des una idea, decía que como no podían comprobar un ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 62 de la ley de antilavado decía que quien mandara un informe con errores, etcétera, de manera dolosa o con intención, pues se le pondrá de 2 a 4 años. Dijo, pues no podíamos encuadrar la figura y no podíamos nunca judicializar nada porque pues teníamos el componente del elemento, el tipo de dolo, ¿no? Pues lo quitamos. Y digo, esto es peligrosísimo. Claro. Es peligrosísimo porque ahorita un error administrativo hoy ya es delito, ¿no? Casi como robar, como secuestrar, ¿no? 2 a 8 años. Entonces yo vengo señalando, abusados con los parlamentos abiertos, hay que participar. Y ahorita justamente como lo mencionaba nuestro amigo René, hay que estar muy atentos de estos parlamentos abiertos, hay que alzar la voz, hay que leer el proyecto, hay que alzar la voz y decir, a ver, explícame un poquito más, porque como sociedad esto nos impacta y nos impacta durísimo. El día de mañana usted tal vez esté en una situación legal y que tenga la necesidad de promover un amparo y sencillamente va a estar coartada esta posibilidad. Mira, y el amparo, Cristian, ahorita que te estoy escuchando en temas tan complejos y tan, ahorita vamos a tocar ese tema, pues no, pero de tanto interés público, ¿no? Como es el tema antilavado y fiscal y financiero. O sea, debemos de entender que no obstante la hipótesis tan especial que señalabas, el amparo es distinto y eso es lo que quiero transmitirle a la ciudadanía. Una ley de amparo es diversa
a la violación gravísima que comentaba Cristian en antilavado. ¿Por qué? Porque la materia de amparo lo que hace, ¿sí?, es revisar todas las demás materias. Así es. Entonces, si tienes una herramienta, que es la ley de amparo, o sea, de lo que estamos hablando es una ley que regula un juicio, ¿sí? Y esta ley de naturaleza constitucional adjetiva, ¿no? Hay y de derechos humanos, un híbrido interesante. Lo que hace es que debe de ser receptáculo de todos estos conflictos que hay, desde derecho familiar hasta antilavado. Entonces, no puedes llegar con una norma que trae una carga pro poder, pro autoridad, porque ya todas las normas lo traen. Uh-huh. La norma antilavado ya la trae esa carga. Entonces, si ahora vas a una cancha donde también, sí, traes ese problema, vas a traer como litigante, como gobernado, un conflicto mucho mayor que ganar, ¿no? Y más adverso, ¿no? En todos los sentidos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, bueno, bien señalabas en un principio, Héctor, este proyecto de reforma va a ser ampliamente discutido y espero que así sea. Me gustaría abordar ahorita el punto de las causales de improcedencia, uh-huh, de la concesión de la suspensión, uh-huh, particularmente el 129. Le agregan fracciones a partir de teníamos hasta la fracción 13, ya le agregan a partir de 14, 15, 16 creo. Y te voy a dar un poquito de contexto y quiero saber tu opinión. En el 2019, la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que era inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias si la orden del bloqueo provenía solamente de derecho interno, ¿no? Que si no venía un mandamiento, una petición de un organismo internacional o intergubernamental, era sencillamente inconstitucional. La UIF pues se pegaba de topes en la pared porque bloqueaba cuentas bancarias, porque te salías de un supuesto perfil transaccional. Recordemos que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tiene sus reglas generales, ¿no? Y ahí se establecía los supuestos de cómo iba a proceder un congelamiento o una inmovilización de tus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, la Corte dijo, la segunda sala, es inconstitucional. Bueno, el proyecto de reforma lo menciona, ¿no?, en su exposición de motivos y dice, ¿no? Lo que pasa es que de 2018 a 2025, 3,600 amparos se promovieron en contra de bloqueos de cuentas bancarias y tuvimos que regresar 27,000 millones de pesos. Entonces, para no batallar, lo vamos a señalar ahí como un supuesto de improcedencia a la concesión. Esto significa que te pueden bloquear cuentas bancarias porque te saliste del perfil transaccional. Si tú revisas las disposiciones 69, 70 y 71 de las reglas de carácter general, del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, te vas a dar cuenta que hay criterios muy vagos, de mucha discrecionalidad. Es que ya está muy raro esto. Ya. Totalmente. Entonces te bloquea. Entonces, fíjate nada más. ¿Cómo juega esto ahora en este nuevo modelo? La contradicción, Cristian. O sea, claridad en lo que está señalando. Para la autoridad, discrecionalidad absoluta. Para quien juzga los actos de autoridad, literalidad de la norma. O sea, fíjate el mensaje. Mira, tú eres especialista en la materia, yo soy un neófito en la materia, pero por sentido común, ciudadanía, en el tema financiero, a mí me tocaron 2 historias de terror conocer. De clientes. Y una de ellas tenía que ver con una circunstancia de una presunción de compliance interno del banco, donde el banco tuvo conocimiento de investigaciones en México y en Estados Unidos de ciertas empresas y agentes, y mi cliente tenía una relación de proveeduría documentada
con una empresa, ¿sí?, que había tenido relación, ¿sí?, con otra sociedad involucrada. Fíjense el nivel. Entonces, el nivel de indirecto del problema y fácilmente documentable de que pues, era un tema de negocio ordinario y pues desconocimiento total de cualquier actividad o presunción de actividad ilícita, ¿no? Bueno, el compliance interno, la área de cumplimiento normativo regulatorio del banco, notificó, aquí tienes tus recursos, tienes 48 horas para trasladarlos, te voy a cerrar todas las cuentas. No te puedes ir al amparo ahí porque es un acto privado de la banca privada y en base a tu contrato bancario, de prestación del servicio bancario, pues hay cláusulas que definen que el banco te puede cancelar en cualquier momento, ¿no? Lo digo para la gravedad de lo financiero. O sea, entre particulares, la materia financiera que comentas ya tiene un altísimo nivel de nerviosismo en cuanto a la norma. Ahora, asuntos que me ha tocado conocer de los que tú señalas, tan sencillos como un endoso doble a un cheque, ¿sí?, o triple, y que ese cheque terminó en una cuenta sin relación, mientras compruebas y te defiendes, como son los casos que tú llevas, ¿sí?, esa pobre persona que no tiene relación alguna con la conducta delictiva puede tener sus ahorros, sus ingresos, su flujo de la empresa, ¿sí?, congelado determinado tiempo. El juez de amparo ya tenía problemas para sortear este tipo de decisiones. Con esta introducción tan literal, se queda el margen nulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Hay un interés del Estado? Sí. ¿Hay un problema de delincuencia organizada en México? Sí. ¿Hay un problema de lavado de dinero? Sin duda. El detalle es que el derecho, cuando no, volvemos al punto de origen, si estás de acuerdo. Totalmente. El derecho, cuando lo conviertes en un recetario, le quitas el papel al juzgador, un papel que debe estar comprobado de quien imparte la justicia, y le quitas el margen, ¿sí?, para aquellos que no están dentro de ese 99%. Entonces, el derecho de amparo y constitucional tiene que velar por el 1%. Ese es el punto que nunca ha entendido el poderoso, y menos el actual régimen. Este tipo de conflictos que estamos hablando y este tipo son garantías de los menos, y los menos tienen derecho, y quien velaba por esos derechos era, en este caso que bien explicas, quien tenía libertad de decisión. Ahora se corta la libertad imponiéndole más supuestos a las causales de improcedencia. Miren, ¿por qué no estamos hablando de esta reforma, Cristian, si me permites? ¿Por qué no estamos hablando otra vez de progresividad? Porque esta reforma no vino con más escenarios de suplencia de la deficiencia de la queja, para que el estricto derecho que regula el juicio de amparo se amplíe, se relaje, y que cualquiera pueda venir y decir, me está pasando esto, ayúdame, juez. Oye, pero no, tienes que seguir estos formalismos. Ah, no, de eso no reformó la presidenta de la República, de eso no propone. Propone blindaje, propone cercos, bardas, no propone libertad. O sea, si no está equilibrada la reforma, Cristian. Así es. Y esto me lleva a recordar que, por ejemplo, digo, no va a tener mucho que ver en principio, pero después, ya que lo mencione, va a tener todo, ¿no? Los elementos policiales, ¿no? Ya sabemos que ellos tienen una relación de tipo administrativa, están regulados en el apartado B, fracción 13 del 123, ¿no? Y ellos tradicionalmente sus derechos no alcanzaban, por ejemplo, a una indemnización por despido, no estaba regulado porque su relación no era de tipo laboral. Lo menciono porque
hablando de la progresividad, en la medida que se fueron tramitando amparos y más discusiones de tipo jurídico, esos derechos de ellos se fueron ampliando, ¿no? Se fue ampliando este criterio de que ellos tenían una relación administrativa y hoy por hoy tienen derecho a indemnización, a pagos de horas extras, aun y cuando no son considerados como trabajadores, ¿no? Y lo menciono porque justamente lo que comentabas, ¿no? Los criterios de la Corte han venido a ampliar derechos humanos y alcanzar más allá de lo que la misma norma dice, no por infringirla, sino simplemente porque la norma como principio nos daba esa oportunidad, ¿no?, de ampliar derechos humanos. Ahorita esa progresividad la estamos viendo colapsada. Antes bien la vemos restringida, ¿no? Y esta parte es preocupante porque en adelante yo sencillamente, te lo digo con honestidad, yo en adelante yo no le veo, o sea, como que esa sensación de creer que puedo modificar un acto de autoridad a partir de un juicio de amparo como lo teníamos, conforme al esquema normativo que teníamos, yo sinceramente yo no lo veo. No. Yo no lo veo. No. O sea, lo decías hace un momento. Decías, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en regresar? Sí, y eso es a mí lo que más me preocupa. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en regresar? Y a mí lo que mira, puede haber elementos en este tipo de reformas con los que pueda subsistir. Voy a ser crudo inclusive. El interés legítimo es triste lo que está pasando, pero la realidad es de que es muy bajo el porcentaje de estos asuntos en comparación con el caudal, ¿sí? Que hay en juzgados de distritos. Es muy bajo, es bajísimo, ¿no? Pero es un derecho que existe y que ha dado no solamente pinceladas, ha dado sentencias y justicia para vulnerables y para colectividades y para intereses difusos, salud, educación, movilidad, transporte, derecho a la ciudad, el medio ambiente, sí, increíbles y ojalá que siga dándolos. Pero esos son temas que quizás sean lejanos. Lo que no es lejano, y yo creo que es lo más grave de esta reforma, y es donde tenemos que tener la habilidad, sí, los abogados y los que nos apasiona esto de transmitirlo a la ciudadanía, es para mí la muerte de la suspensión en materia administrativa. La muerte, el asesinato de la suspensión en materia administrativa. ¿Qué es esto? La suspensión es una medida que existe dentro del juicio de amparo y que quizás quien nos escucha puede referenciarla rápidamente. Cuando ustedes escuchan de que, se amparó, y, es que no lo pudieron detener, es que paró esto, es que se detuvo esto porque se ampararon. No, el amparo es la resolución de fondo del conflicto de los derechos fundamentales a la luz de la Constitución, teniendo enfrente un acto de la autoridad que te está agraviando, que te está afectando, que te está atropellando, ¿no? Esa es una resolución de fondo, ese es el amparo. ¿Qué es lo que vemos inmediatamente? Una figura importantísima. Fíjense qué tan importante es que todo el mundo la confunde, que es la suspensión de los efectos del acto reclamado. Tú cuando vas al amparo contra un acto de autoridad y que quieres tumbar el acto de autoridad por inconstitucional, le dices al juez de amparo, oye, mientras dura el juicio, suspende los efectos nocivos. La autoridad me está apuntando ya. El bulldozer está a punto de pasar por encima de mi parcela, de mi casa. Suspende ese efecto mientras se decide si ese bulldozer o esa mira que tengo encima es constitucional. Suspende los efectos. No pasa nada. No voy en contra del interés social. No le afecto a mis vecinos con esta definición. No voy en contra del orden público. ¿Qué significa el orden público? Pues este acto de autoridad
no es un acto que sí o sí se tiene que cumplir, no es un acto que tiene que ver con la salud, no es un acto que tiene que ver con drogas, no es un acto o combate sí a la delincuencia organizada, no estoy construyendo sobre una falla geológica, que si construyo ahí se van a morir las personas en caso de un movimiento. O sea, hay elementos para detener, ¿no? Y para que se permita tanto que se detengan actos de autoridad como que se te permita tu actividad. Entonces, esa es la suspensión. Se analiza por el juez y el juez te dice, está bien, puedes continuar con cierta actividad bajo tales parámetros, o la autoridad no te puede detener, o la autoridad se tiene que detener. Esa es la suspensión. Es fundamental cuando peleas contra la autoridad. Pequeño empresario, taller mecánico, hasta la gran industria y la gran empresa. Todos entramos ahí. Es para detener el abuso o para que no te detenga la autoridad cuando tú estás haciendo lo correcto. Es correcto. Es la suspensión. ¿Qué sucede, Cristian, con el proyecto de reforma? El proyecto de reforma incorpora un elemento que no existe. Que no existe, ¿sí? En el 107 constitucional, que es el que regula el juicio de amparo. Fíjate nada más. El 107 constitucional, cuando habla de la suspensión, dice que se tiene que ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social. Uh-huh. La ley de amparo te dice que para que la suspensión se conceda, no debe de contravenir disposiciones de orden público ni debe de contravenir el interés social. Bueno, la reforma, delicadamente, soterradamente, incorpora un término que se llama interés público. No existe en la actual ley de amparo. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? No existe. La ley de amparo, que tiene 12 años regulándonos el juicio de amparo y regulando el 107 constitucional, esa ley de amparo en ninguna parte trae el término interés público. Trae interés social y orden público. Y orden público. Son distintos, completamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La Constitución sí habla de interés público, pero te lo habla no en esta materia de la suspensión en el juicio de amparo, y te habla y te da claridad qué es el interés público. ¿Qué es el interés público? Tú lo vives todos los días como litigante en tu materia financiera. ¿Qué es el interés público? Sí, es aquello, sí, que es interés de Estado, del poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae recursos públicos, porque viene en un programa, porque está autorizado, porque está calendarizado, porque forma parte de una actuación regulada de la administración. El interés público, no orden público. Orden público opera para la naturaleza de la disposición normativa. Interés público es el interés del poder. Ahí están las definiciones. Distinto al interés social. El interés social es el interés comunitario, es voltear a ver el juez de distrito, ¿qué onda? ¿Cómo está la colonia Hidalgo respecto de la suspensión que pide este taller de transmisiones, de que tenía una autorización y se la revocaron y ahora quieren clausurarle su taller? ¿Qué onda? ¿Afecta a los vecinos de la colonia Hidalgo? No, ya, no los afecta. Dale para adelante la suspensión. Interés social. Interés social. Entonces, y al momento de incorporarse el interés público, pues volvemos al tema de la interpretación. Quiero ver qué juez de distrito, cuando tú pidas una suspensión contra una obra, una expropiación. Sí, una expropiación, lo más grave del derecho mexicano, sui generis en el derecho del mundo, y que lo tenemos en el derecho mexicano, esa propiedad originaria revertida. Pero deja tú una expropiación, como pasa todos los días. Esto pasa todos los días, ¿eh? Sí, una obra federal, estatal o municipal, que se le ocurrió al de obras públicas tirar la carpeta y no vio que estaba tirando la carpeta sobre una propiedad privada, invadiendo 2 metros por 10, y nadie te la va a pagar. Y cuando vas y tocas la puerta de la autoridad, te dice, oye, ¿me afectaste? No, pues no. ¿Y qué vas a hacer? Irte al juicio de amparo. ¿Y qué te va a decir el juez de amparo si ahora se incorpora un elemento que no viene, que sería inconstitucional?
pues a lo mejor el juez de amparo dice, pues el interés público es lo que diga el Estado. Y si el Estado dice que es de interés público y que le interesa, pues es improcedente. Oye, la suspensión. Ya hasta estoy viendo los informes previos, ¿no? Es cierto el acto reclamado, pero es de interés es público. de interés público. Concepto que no viene en la ley único en la ley de amparo con esta reforma y que no viene en la Constitución. ¿Y qué va a pasar si nos vamos tú me decías, estos son y otras violaciones que trae la reforma, ¿no? Pero increíble lo de la suspensión. ¿Qué va a pasar si nos vamos a impugnar esto constitucionalmente? Pues a lo mejor la Corte dice que el interés público está por encima inclusive de que no venga en la constitucional originalmente regulado, ¿no? Entonces, sí hay muchos elementos como estos, pero me preocupa en particular de interés legítimo y el de la suspensión en materia administrativa. Tiene que cambiar la forma, Héctor, de la estrategia jurídica como firmas legales. Tu firma legal va a cambiar su enfoque, la visión de cómo prestar el servicio. Yo creo que sí, yo creo que tiene que cambiar también, ¿sabes una cosa, Cristian? Y no sé si lo has pensado tú en tu firma. Nosotros lo hemos discutido mis socios y nuestros abogados. Vamos a tener que ser mucho más cercanos al juzgado. Fíjate, o sea, yo creo que vamos a tener que hacer mucho alegato de oreja. Y yo creo que vamos a tener que brindar muchos elementos de derecho y buscar la discusión con el juzgador. O sea, los parámetros legales que nos están dejando y la lamentable, lo digo con toda claridad, predisposición de los hechos que han acontecido con la reforma judicial, yo creo que va a hacer que el litigante tenga que ser más cercano a su litigio. No sé si lo has pensado de esa manera, Cristian. Fíjate que lo traigo como componente en mi análisis y lo pondría que el cumplimiento regulatorio, blindar, evitar llegar a la cancha del tribunal. Evitar, va a ser desafiante, va a ser desafiante no llegar a la cancha del tribunal, pero tenemos una afectación real, directa y que va a estar impactando, pues va a tocar accionar, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Ese seguimiento casi estar, sin que se note que lo estamos educando, pero mira, llevarlo de la mano, ¿no? Y a impactar su conciencia, a impactar su empatía. Yo sé que esta parte del debate de este proyecto de reforma que se acaba de presentar ahora esta semana debería dar para más análisis y más debates. Algo que quieras comentar tú, Héctor, a la ciudadanía, a las empresas que no están viendo la parte legal. Piensan que esto está muy alejado de su realidad y tarde o temprano les puede impactar. ¿Qué les dirías? Mira, si fuimos omisos con la reforma judicial, la abogacía fue omisa con la reforma judicial. La abogacía fue irresponsable con la reforma judicial porque permitimos que se politizara la justicia. Si había necesidades de ser más cercanos a la ciudadanía, de comunicar mejor las sentencias, de transformar el mundo de la justicia federal sobre todo y pues desgraciadamente también la local por rebote, teníamos que hacerlo en las leyes sustantivas, en las leyes procesales, ¿no? Teníamos que agilizar el derecho, teníamos que mostrarnos, capacitar. No hay nadie que pueda decir que tenemos un mejor poder judicial después de la reforma judicial. Lo siento. Sí, pueden decirme a alguien que lo tenemos más democrático, más popular, más social, pero ya se están viendo a los primeros días los estragos de no conocer el derecho. Las pifias que han quedado grabadas. No son pifias, Cristian, es que son vidas humanas. Esos expedientes son libertades de individuos, son ofensas, ¿sí? Son crímenes, son delitos, son daños patrimoniales.
Es una mujer, sí, que está siendo violentada, sí. Son niños que fueron sustraídos de sus mamás. Entonces, son hijos desaparecidos, o sea, y se los estás dando a jueces incompetentes. Los menos, no voy a decir los menos, Cristian, con toda responsabilidad, pero el menos no se merece esas personas que están con el menos. Entonces, ¿qué teníamos? La necesidad de hacer una carrera judicial. Esto no es política, esto no es ser regidor, síndico, diputado, alcalde. Se necesita tener capacidad probada. Entonces, ¿qué pasó con la ciudadanía? La ciudadanía no se enteró que todos esos electos no necesitaron examen para llegar a ser elegidos, ¿sí? Y se comparaba, fíjense cómo engañaron a la gente. Se comparaba la elección judicial y lo dijo, ahí está la mañanera de la presidenta de la República, que dijo que es muy normal la elección de jueces, que en Estados Unidos se eligen. Sí, señora presidenta, nada más que en Estados Unidos los que se eligen son jueces de menor grado. Primer comentario. Y esos jueces de menor grado, nada más le digo un detalle, de menor grado, no constitucionales. Esos jueces de menor grado, a que no sabe qué presidenta de la República, que se le olvidó decirle a todo México, tienen que pasar el examen de la barra. ¿Y sabe qué es el examen de la barra? Es el filtro de conocimiento y de capacidad más riguroso que existe y que no existe en México. Porque quien te evalúa son tus congéneres, los abogados. Y te dicen si estás certificado para defender la vida y el patrimonio de alguien ante una corte. Y para ser juez necesitaban eso. Evaluación, conocimiento, capacidad técnica. No era voto popular libre como aquí se planteó. Entonces, ¿qué pasó? Politizamos la justicia. Entonces, eso era subjetivo, Cristian, auditorio. Era subjetivo. Ahora estamos en un problemón. Ahora quieren hacer una ley que protege derechos humanos, que eso es la ley de amparo. Ahora la quieren hacer pro autoridad, con un catálogo de contenidos para cuidar al Estado y al poder y no cuidar al gobernado. Entonces, ¿qué tenemos en ese sentido? Tenemos una afectación objetiva. ¿Qué significa esto, auditorio? Una afectación directa. Cuando tú, dice Cristian, ¿cómo podemos transmitir esto? Si tú te dedicas al comercio, si tú eres empleado, si tú eres trabajador, si tú eres papá de una niña o de un niño, si tú eres mujer que estás en una relación difícil, todo lo que acabo de decir puede llegar a derivar en un problema jurídico. Ese problema jurídico lo vas a llevar ante un juez que ve ese problema jurídico. Si ese juez abusa o es ignorante o incapaz, la Constitución dice que tienes una salida, el juicio de amparo, porque tú tienes derechos humanos en ese problema que tienes, que se te deben de proteger contra esa mala justicia. Eso es el amparo. Hoy el amparo tiene reglas para seguir empoderando a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? El gobierno de cualquier nivel, los diputados en conjunto que crean leyes o los jueces que hicieron mal el trabajo que te acabo de decir. Entonces, ¿qué significa esto, Cristian? Que todos tenemos que ver con el amparo. Y eso es objetivo, esa es la norma. Bueno, nos puede tocar un juez bueno o malo, eso es subjetivo. Ojalá, nos va a tocar uno bueno, la libramos. Pero la norma con la que va a decidir el juez bueno ya está torcida. Ya tiene una camisa de fuerza. Eso es lo que tenemos que transmitir. Están jugando no con fuego, están jugando con la última membrana de protección, ¿sí?, que tenemos ante un sol que puede abrazarnos. O sea, yo creo que tiene que haber mucha responsabilidad del legislativo, Cristian. Totalmente de acuerdo contigo y sobre todo que como sociedad también vamos a tener que estar muy atentos de esta evolución, de esta intención de reformar una de las normas pues más importantes, ¿no? En nuestro país, que es lo que regula
la forma en que se controla, ¿no? Este poder y que podemos acceder a estos derechos humanos. Ojalá que haya mucho debate sobre esto. Ojalá que haya muchas pláticas que tengas aquí. Así es. Que invites a más gente porque se tiene que discutir mucho. Mucho. Entonces, yo no quisiera avanzar con otro tema porque todos están supremamente interesantes y todos requieren un análisis muy profundo y no me quisiera quedar como que a la mitad, ¿no? Vamos a seguir haciendo este ejercicio. Esperemos que nos sigas acompañando. Gracias. Héctor, Gracias porque lo haces espectacular. Me gusta mucho la forma en que plantea la manera con esa pasión y esperemos atrapar a la gente con este interés y que puedan participar más. Amigo, antes de cerrar este episodio, y la verdad te quiero agradecer inmensamente que hayas venido a compartirnos esta experiencia. ¿Cuál ha sido para Héctor Ibarra el mayor desafío que a nivel personal o profesional dijeras, esto realmente marcó un antes y un después? ¿Qué ha sido? Híjole, lo voy a dar en el contexto de la abogacía. En el contexto de la abogacía, yo creo que fue entender que uno tiene capacidad de reinventarse y de resiliencia, ¿no? Yo era muy joven, egresé de la Facultad de Derecho, trabajé como pasante en la administración pública municipal con Eugenio Lordi y luego ya como abogado egresado con Víctor Hermosillo y me fui a estudiar a Ciudad de México posgrado en Derecho de Amparo y un posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana. Y cuando llegué allá, iba con dos de mis mejores amigos al día de hoy. Los dos entraron a trabajar a la Suprema Corte de Justicia. A los días, ¿sí? Y yo tardé 3 meses, casi 4, buscando trabajo. Y no encontraba trabajo. Recorrí toda la Ciudad de México, todo el Estado de México, inclusive el Estado de México, en la parte conurbada, buscando trabajo y no encontraba trabajo y estaba muy desesperado, ¿no? Ya los ahorros que yo tenía con los que me pagué mi posgrado y pues era muy joven, 24, 25 años tendría, pues ya se estaban llegando al fin, ¿no? Y fui a una entrevista de trabajo a la Tesorería de la Federación, recuerdo muy bien, en la Secretaría de Hacienda. Y me fue de esas entrevistas, de esos recorridos que haces como 5 entrevistas, ¿no? Uh-huh. Hasta que llegas con el director jurídico. Y en el último momento me fue muy mal, ¿no? Me hizo preguntas de precisamente derecho financiero y de competencia económica, pues que yo desconocía y que no estaba preparado y que no habían sido parte de mi formación acá en la UABC, ¿no? Y en el posgrado pues apenas estaba iniciándolo. Y me fui muy triste, capa caída de que todo el día en entrevista, ¿no? Y a los días ya estaba buscando trabajo en lo que fuera. Y en ese momento recibí una llamada de uno de mis compañeros y me dice, oye, te hablaron al departamento de tal despacho de abogados. Despacho muy importante, buen despacho. Y le digo, ahí nunca he pedido trabajo, ¿no? Me reí, ¿no? Y que había pedido trabajo en infinidad de lugares, ¿no? Y cuando llego a la entrevista, me dice, te recomendaron de la Tesorería de la Federación. Una de las personas que te entrevistó. ¿Qué tal? Sí, porque te vio con capacidad, ¿no? Y haz de cuenta que fue algo increíble porque yo estaba en un momento de desesperación en una excelente firma con una práctica profesional de lo que yo quería en materia de derecho administrativo, en particular telecomunicaciones era en ese momento. Y fue una experiencia muy, muy importante que me cambió la vida porque entendí que las circunstancias te ponen en el lugar. Así es. Pero que nunca debes de dejar de picar la piedra. Es correcto. Y que hay momentos en que sientes que todo está nublado, pero y al otro día está más nublado, más negro, y que las circunstancias, si lo haces con la pasión y con
haciendo lo correcto, se acomodan. Entonces, ese fue un punto, a lo mejor para otras personas tienen otras historias más trascendentales. A lo mejor yo te podría contar en mi vida personal y en lides políticas y demás sociales en que han dado otros escenarios, pero hablando de la abogacía, eso fue un punto que me marcó. Sí. Y me parece oportuno comentar. Gracias por hacer este señalamiento tan, pues tan personal, ¿no? Tan introspectivo. Y yo siempre he dicho que los desafíos son puertas. Correcto. Se presenta un desafío, alguna puertita está detrás de esto. Héctor, te quiero agradecer nuevamente tu presencia y bueno, pues esperemos que se hayan quedado hasta el final de este episodio. Ustedes pudieron ser testigos, ¿no? de la gran trayectoria de nuestro amigo, la experiencia que nos compartió con esa pasión que seguramente espero que lo hayan tocado. Esperemos que nos siga acompañando en los siguientes episodios. Esto fue Legalmente. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda. Legalmente no es solo